Tras la lamentable y trágica muerte del líder del grupo militar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, los países de la Unión Europea sienten que ya van a ganar la guerra contra Rusia. Sienten que el grupo Wagner prácticamente está en sus últimas, que ya no van a poder hacer nada, que sin Prigozhin ya todo se va a ir por el caño y que finalmente van a darle un duro golpe a Rusia, que eso es lo más importante para ellos en la polémica contraofensiva que ha estado realizando el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y que no ha funcionado en absolutamente nada desde que arrancó su contraofensiva hace ya casi 2 meses. Mientras tanto, un grupo de naciones de la Unión Europea que tienen frontera con Bielorrusia le están exigiendo a esta nación, a su presidente Alexander Lukashenko, que expulsen a la compañía militar privada rusa Wagner y repatrien a los inmigrantes ilegales que supuestamente se concentran en este país cerca de sus fronteras. Vamos a hacer un pequeño contexto. Recordemos que tras el presunto intento de golpe de estado que realizaría Yevgeny Prigozhin junto con su grupo Wagner contra el gobierno de Vladimir Putin, que generó mucha polémica. Incluso los ucranianos les decían, únanse a nosotros realmente los vamos a apoyar. Ya sabemos que eso es mentira, pero bueno. En ese entonces todo surgió por un presunto ataque que le atribuyen al gobierno de lo que sería Rusia, más específicamente al Ministerio de Defensa, que habría realizado un presunto ataque en uno de los campamentos del grupo Wagner cerca de Artyomov, anteriormente conocido como Bakhmut, esta zona que era muy importante para Ucrania y para Rusia, ya sea para Ucrania no perderla y para Rusia lograr recuperar este territorio. ¿Qué pasó? Gracias al grupo Wagner se logró el cometido, expulsar a las tropas ucranianas de este lugar, y cuando se presume estaban descansando, el Ministerio de Defensa ruso habría atacado el campamento del grupo Wagner. Por eso, Yevgeny Prigozhin se habría levantado en armas contra el gobierno de Vladimir Putin. Putin le dijo en menos de 24 horas, recordemos que este golpe de estado se acabó. ¿Pero qué hizo Putin? Simple y sencillamente le dijo a Yevgeny Prigozhin, oye, tranquilo, nosotros no te atacamos, tenemos que hablar, y así fue lo que pasó. Llegó Prigozhin a Moscú, al Kremlin, habló con el presidente ruso Vladimir Putin y la situación se controló. ¿Qué pasó? Vladimir Putin le dijo, hey, vamos a hablar, yo no fui, voy a investigar qué es lo que está pasando con el Ministerio de Defensa y las cosas se van a arreglar. Sobre todo porque durante el conflicto, Yevgeny Prigozhin había realizado varios videos a través de su canal de Telegram solicitando armamento, solicitando municiones, solicitando incluso alimentos a lo que sería el Ministerio de Defensa, y que realizarían varias jugadas burocráticas, por lo cual el ministerio no le entregaría este tipo de materiales. Putin, cuando se enteró, les dijo, denles todo. Gracias a Prigozhin estamos avanzando en este conflicto militar, así que le das todo lo que necesite. No habría ningún motivo por el cual Rusia, o en este caso Vladimir Putin, quisiera atacar a Yevgeny Prigozhin. Más adelante se llegó al acuerdo de que Prigozhin, junto con los militares de este grupo que quisieran permanecer como grupo militar Wagner, podrían hacerlo en Bielorrusia. Podrían trasladarse los que no quisieran, podrían tranquilamente unirse al Ministerio de Defensa ruso y continuar con la batalla en el campo de Ucrania. Los que quisieran seguir, en este caso a Prigozhin, podrían irse a Bielorrusia a entrenar si querían o lo que sea, pero en territorio ruso ya no podían estar, cabe recalcarlo. Luego se fueron precisamente Prigozhin y algunos de sus brigadas a territorio bielorruso. Esto fue lo que empezó a movilizar a las naciones de la Unión Europea que comparten frontera con Bielorrusia, principalmente Polonia. Lo que hicieron como tal fue poner nerviosos a estos países, porque finalmente tienes al grupo militar que logró ahuyentar a las tropas de Ucrania que presuntamente estaban entrenadas por los países de la OTAN. Pero bueno, además de que Bielorrusia acababa de recibir armas nucleares por parte de Rusia, de Vladimir Putin. Llegaron a este acuerdo de protección y Rusia envió su armamento nuclear a Bielorrusia.
aunado a que, se presume, el grupo Wagner estaría muy cerca, no tanto de la frontera con los países como Letonia, Estonia, Lituania o Polonia, sino que se estaba acercando a la zona donde está la frontera con Kiev, lo más cercano posible a la capital de Ucrania. Así que eso fue lo que puso muy nerviosos a las personas. Nuevamente vamos a este accidente que sufrió Yevgeny Prigozhin y repetimos la misma pregunta. ¿No le convenía realmente a Rusia acabar con Prigozhin? Porque se encontraban en una posición muy estratégica, en este caso del grupo militar, y por el otro lado, en África, estaban reclutando a los ciudadanos que quisieran formar parte de este grupo militar. El último video que se tiene de Yevgeny Prigozhin es precisamente dando ese mensaje, que iban a liberar a África y sobre todo que iban a enaltecer a Rusia. Nuevamente, no concuerda con la intención que quiere hacer Occidente de empujar la muerte del líder del grupo Wagner, de Prigozhin, a Vladimir Putin. No hay necesidad de realizar esa acción. Pero bueno, ya sabemos cómo son los países occidentales que están tratando de culpar de todo a Rusia. Ya una vez teniendo todo ese contexto de lo que pasó, cómo se realizó este movimiento de los militares del grupo Wagner a Bielorrusia, puso muy nerviosos a estos países que comparten frontera con lo que sería este presidente Alexander Lukashenko. No están muy felices y mucho menos por el hecho de que le entregaron armas nucleares a este líder bielorruso. Durante una conferencia de prensa conjunta con sus homólogos de Letonia, Estonia y Lituania, el ministro del Interior de Polonia, Mariusz Kamiński, le dio un ultimátum a Bielorrusia que los países que estaban con él podrían cerrar sus fronteras, que ya no querían tener absolutamente nada que ver. Nuevamente se está repitiendo la historia cuando cerraron completamente el espacio aéreo con Rusia, cuando ya no querían tener nada que ver con Rusia, cerraron el comercio, fronteras, todo. No querían tener nada que ver con Rusia. ¿Quiénes están sufriendo las consecuencias? Los países europeos. Si hay un incidente crítico, fue lo que dijo Mariusz, si hay un incidente crítico, independientemente de si es en la frontera polaca o la de Lituania, tomaremos represalias de inmediato, sin buscar pruebas. De inmediato van a atacar a Bielorrusia y su aliado más importante es Rusia, y quienes estarían atacando primero son ellos. Pero bueno, todos los cruces fronterizos que se han abierto hasta ahora se cerrarán. Esto fue lo que dijo Kamiński y calificó al grupo Wagner como una fuerza extremadamente peligrosa, pero desmoralizada, que según él son capaces de cualquier cosa. Capaces de cualquier cosa en una situación o en un momento tan vulnerable para los miembros del grupo Wagner. Acaban de perder a su líder, a su mano derecha, porque en ese accidente en el cual se encontraba el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, compartía el viaje con varios de sus amigos allegados y altos mandos de este grupo militar. Así que sí, es un momento inquietante para el grupo Wagner, sobre todo porque incluso salió un video de unos presuntos militares ucranianos que los estaban invitando a unirse a ellos, que si ya en este caso Vladimir Putin los había traicionado y habría orquestado el asesinato de Yevgeny Prigozhin, pues los que les quedaba era unirse a ellos, atacar a Rusia finalmente, y que ya no solo realizarían un intento de golpe de estado y que no avanzarían únicamente 200 kilómetros hacia Moscú, no, que gracias a Ucrania lograrían llegar hasta Moscú para enfrentarse directamente con Vladimir Putin, a quien beneficiaba más la muerte de Prigozhin. Exigimos, fue lo que dijo el ministro del Interior, exigimos a las autoridades de Minsk que el grupo Wagner abandone inmediatamente el territorio de Bielorrusia, que los inmigrantes ilegales también abandonen inmediatamente la zona fronteriza y sean devueltos a sus
países de origen. Esto haciendo referencia a que las personas de diversas partes del mundo forman parte de este grupo militar ruso. Polonia ha acusado repetidamente a Bielorrusia de facilitar la migración ilegal, alegando que han estado dirigiendo deliberadamente el flujo de personas de Medio Oriente y África hacia la Unión Europea, lo cual no tiene ningún sentido. En este mapa, como pueden observar, Bielorrusia está arriba de Polonia. ¿Ok? Hasta ahí claro. Supuestamente, Bielorrusia está permitiendo el paso de los migrantes de Oriente Medio y lo que sería África. África está abajo, completamente abajo de Polonia, de Ucrania incluso. Cómo se saltan a Ucrania, cómo se saltan a Rumania, cómo se saltan a Hungría para llegar hasta Polonia, para llegar hasta Lituania. Tienen que pasar en este caso por Polonia, ya sea que Ucrania también les permite el paso, porque antes de llegar a Lituania tienen que pasar precisamente por Polonia. Antes de llegar a Bielorrusia tienen que pasar por esta franja entre Polonia y Ucrania. ¿Cómo Bielorrusia está facilitando la migración de Oriente Medio y de África cuando están del otro lado del mapa? Ni siquiera ellos saben, pero según este ministro del Interior de Polonia, es Bielorrusia el culpable, cuando están completamente del otro lado del mapa. Así que no tiene mucha lógica esta acusación. Pero bueno, de acuerdo con Kaminsky, esta situación de la migración está empeorando. Durante los últimos meses han estado lidiando con intentos de migrantes de cruzar la frontera ilegalmente, lo cual no tiene mucha lógica. ¿De dónde provienen esos migrantes? ¿De África que quieran ir a Polonia? Bueno, según la Guardia Fronteriza polaca, unos 19,000 inmigrantes han intentado entrar en Polonia desde Bielorrusia en lo que va de este año, frente a los 16,000 que lo hicieron durante todo el 2022. El ultimátum de Minsk se produce tras la muerte del líder del grupo militar Wagner, cuando se encuentran en una situación muy precaria o por lo menos sensible por parte de los integrantes del grupo militar Wagner. Ellos van a continuar hasta donde se sabe, van a continuar en Bielorrusia. El líder de este país, Alexander Lukashenko, cuando habló acerca de este terrible accidente sobre Prigozhin, él dijo que de hecho el líder del grupo militar no había solicitado asistencia de seguridad, no consideraba necesario que recibiera algún tipo de protección por parte de este país, sobre todo porque él ni siquiera estaba en Bielorrusia. Él se encontraba en África, realizando el reclutamiento, empezando a mover sus tropas por todo este problema que existe con Níger. Viajó a Moscú y de Moscú se dirigía a San Petersburgo. Por eso no sintió ningún problema, estaba en su país de origen y no tenía ningún problema con Vladimir Putin. Así que quienes se beneficiaron más por el lamentable deceso de Yevgeny Prigozhin no fue Rusia, no fue Bielorrusia, fueron los países occidentales, quienes están sacando todo el jugo que pueden de este terrible accidente que sufrió tanto Yevgeny Prigozhin como sus acompañantes en este avión. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.